pues bienvenidos a nuestro nuevo capítulo de Mayobis Net Center Live Podcast, tu podcast favorito donde tu trabajo importa. La verdad, yo me siento muy emocionada el día de hoy por el invitado que tenemos y por lo que vamos a platicar, porque es una historia de grandeza en esta industria y que también va a inspirar a muchas personas, porque hoy tenemos a este invitado que representa exactamente lo que es una historia de grandeza. Él empezó desde promotor en calle hace 24 años, o sea, toda una vida realmente. Y hoy en día ya es nuestro director de proyecto en uno de los desarrollos más importantes de toda la región de aquí de Vallarta. Entonces, la verdad es que el día de hoy sí nos va a compartir una historia de mentalidad, disciplina, retos, decisiones que él ha tenido que tomar y cómo ha superado todo esto para llegar hoy en día al punto en el que está. Entonces, me gustaría presentarlo y que también él nos platique. Hoy tenemos a Héctor Colín, nuestro director de proyecto. Y tú más que nada cuéntanos, ¿quién eres? ¿Qué te gusta hacer? ¿Quién eres también aquí y fuera de la empresa? Bueno, primero gracias por la invitación, Violeta. ¿Qué te puedo decir? Como mencionas ahorita, mi función es ser director de proyecto en Garza Blanca, Vallarta. Mi historia, pues sí, empezó hace 24 años cuando fui contratado para venirme a trabajar aquí como promotor. Y actualmente, pues te puedo decir que mi vida parecería no muy compleja, porque pues ya llevo suficiente tiempo haciendo esto. Sin embargo, no hay un solo día que sea aburrido. Todos los días son emocionantes, todos los días representan un reto y todos los días tienen algo nuevo para mañana. Ay, pues qué emoción que nos vas a platicar de cómo cada día hay algo nuevo o un aprendizaje, ¿no? Porque algo que a mí me impresiona de esta industria es que nunca se deja de aprender. Siempre hay algo nuevo, sea en ventas, sea en liderazgo, sea cómo contestarle al jefe, whatever, siempre hay algo nuevo. Entonces, pues hoy vamos a ver un poco más de él. Pero, ¿cómo era tu vida antes? Cuéntanos un poquito antes de trabajar como promotor en calle, ¿qué hacías? Yo soy una historia del típico chavo que sale de la universidad con una expectativa de tener un súper trabajo, tener una paga muy buena, estar en una posición privilegiada, puesto que había terminado una carrera en una universidad destacada y en los últimos 2 semestres de la carrera me di cuenta que el mercado no pagaba lo que yo esperaba. Y se podría decir que desde mi último semestre de la carrera yo ya estaba buscando una oportunidad donde pudiera generar más que lo que me daba un salario. Entonces yo me gradué en diciembre 2021 y para marzo ya estaba yo aquí en Vallarta. Entonces, Híjole. sí. Igual aquí, muchos de los de nuestra audiencia son estudiantes actualmente, también se encuentran en la universidad, así que también ustedes pónganos aquí en los comentarios si actualmente estás ya en un área de ventas o si no, cómo has percibido la oferta laboral actual, ¿no? Porque sí te haces muchas preguntas cuando estás saliendo de la universidad. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué profesión? ¿Qué es lo que sí me va a dejar? ¿Qué es lo que sí va a tener trabajo? ¿No? Me imagino que todos estos cuestionamientos tú te los estabas haciendo en ese último semestre. Muy bien. ¿Y qué te hizo querer cambiar tu realidad? Precisamente eso, darme cuenta de la condición en la que estaba, a dónde quería llegar y cuánto tiempo me iba a tomar. Entonces, yo tenía muy claros mis objetivos desde muy joven. Te puedo decir que desde que estaba en la secundaria, yo sabía qué nivel de vida quería darme a mí mismo, tener una familia, qué nivel de vida quería darle a mi familia. Soñaba mucho en tener una posición donde pudiera yo culturalmente cambiar la forma de pensar de nosotros los mexicanos, de dejar de esperar a que se nos dé, ¿no? Dejar que te dé el gobierno, que te dé tu familia, que te dé todo el mundo
y hacerlo por uno mismo. Entonces, eso era lo que yo quería y eso fue lo que me impulsó a estar buscando esta oportunidad. Sí, y qué cañón, justo acabo de leer de marcas, los dueños que decían que empezaban desde cero y lo único que era es que ellos se visualizaban en otra vida, una vida mucho mejor que la que tenían en ese momento y ya viéndose en posesión de todo lo que iban a tener y cómo su carrera en ventas o del producto que ellos vendieron los llevó hacia ese punto, ¿no? Entonces, pues realmente toda persona que ya se visualice, que ya se vea con otra vida totalmente diferente, ¿tú crees que puede llegar a tenerlo siempre y cuando tenga esa mentalidad? Yo creo que hay una confusión entre pensar que si tú te visualizas, si tú prácticamente puedes armar tu futuro, ¿sí? En tu mente va a suceder. Y conforme pasa el tiempo te das cuenta que no es exactamente cómo funcionan. Te das cuenta que consiste básicamente en que tú cambies como ser humano. La transformación viene en ti. Tú te tienes que convertir en la persona, ¿sí? Que va a poder tener o manejar eso que tú tanto has deseado. Entonces te digo, por un lado puedo decirte que sí, así se empieza, pero se culmina en el lado opuesto, a la inversa. Tú te transformas Ok. para obtener lo que quieres. Ok, y dentro de esa transformación, ¿qué consideras que debe hacer la persona para llegar a este punto o convertirse en esa persona? Primero, definir muy bien sus metas. O sea, no dejarlas en me gustaría, sería lindo, me encantaría. Saber exactamente qué quiere y escribir todos los detalles. Valorar por qué lo quieres alcanzar. Porque hay quienes te van a decir, yo quisiera tener este coche, pero ellos se imaginan manejando ese coche. Pero cuando le dices que el servicio le cuesta 60,000 pesos, ellos dicen, ¿sabes qué? No, yo ya no quiero ese coche, ¿no? Entonces, tienes que ver si realmente lo que quieres vale la pena el sacrificio que implica. Y una vez que ya lo definiste, entonces diseñas una estrategia para alcanzarlo. Ujú. O sea, hay gente que lo quiere, pero no está dispuesta, vaya, a vivir ese proceso. O no hace la parte de identificar qué necesidad va a satisfacer en sí mismo. O sea, puedes decir, a mí me gustaría tener esto y esto y esto, pero realmente ¿qué quieres? ¿Por qué lo haces? ¿Porque realmente lo necesitas? ¿O porque quieres impresionar? ¿O porque quieres obtener estatus? Entonces, cuando viene pagar el precio, porque pues generalmente no se logra ni gratis ni fácilmente, entre más alto es tu objetivo, pues implica más sacrificio, ¿no? Entonces, Sí. ahí es donde viene ya la decisión de decir si lo quiero o no lo quiero. Totalmente. Y cuéntanos, Héctor, ¿qué fue lo más difícil que tú consideras tuviste en tus inicios en la industria? Despegarme de mi ego. Eso fue lo más difícil. El pensar que empezar desde abajo era algo que yo no me merecía. Pensar que por el hecho, te digo, de haber terminado una carrera universitaria y tener cierto conocimiento y todo eso, para mí significaba como que las puertas se me iban a abrir. Y eso fue lo que más trabajo me costó. La humildad de empezar, ¿sí? Haciendo lo que cualquier persona haya ido a una escuela o no haya ido, cualquier persona que sea hombre, mujer, joven o viejo, o sea, es empezar desde abajo. Yo creo que eso fue lo más difícil. Qué cañón. Y hay un dicho también que me gustaría compartirles aquí a los que nos están viendo, que mi abuela a mí me decía, que no te estorbe la carrera. Ella me decía eso. O sea, bueno, ya estudiaste ahora que no te estorbe. Como la carrera, o sea, obviamente te ayuda a estar preparado, pero también se puede convertir hasta en un estorbo por el tema del ego, ¿no? Que no quieres empezar desde cero porque ya terminaste. Sí, en el caso personal, pues a mí lo que me sucedía era que me daba pena incluso que me fueran a ver los que habían estado conmigo en la escuela, ¿no? O sea,
esa desconfianza de que llegaran de vacaciones y a mí me viene una pequeña locación tratando de convencer turistas a que asistieran a la presentación, me daba mucha pena. Y ese era mi mayor bloqueo. Hasta Sí. que llegó un día que la situación me obligó, prácticamente me obligó. Fue más que nada de que tú decidiste ya, no más ego, ya, bye. ¿O cómo fue que lo superaste? Yo llevaba 22 días sin obtener un resultado y mi supervisor me dijo que el gerente quería hablar conmigo. Desde ahí me llamó la atención, me invitó a desayunar y en el desayuno me dijo que me iba a dar dinero para que me regresara a Ciudad de México en un autobús y que realmente esperaba que yo lo tomara para eso, porque iba a ser muy triste verme en Vallarta pidiendo dinero y sin tener dónde vivir. Y esa noche yo creo que fue uno de los golpes más grandes que recibí, te digo, de mi ego. Y dije, ¿cómo es posible que no pueda hacer lo que muchos ya están haciendo? Entonces me di cuenta que tenía la capacidad de hablar, la capacidad, podía hablar inglés, o sea, tenía prácticamente todo para Todo. hacerlo. Y si no se estaba dando, definitivamente era un bloqueo que yo mismo tenía. Y esa noche, te juro, todo cambió. Wow. Es impresionante cómo vas desbloqueando esos limitantes, ¿verdad? Y aquí como que en esta industria más te das cuenta o eres consciente de ellos, Sí. ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Y quién creyó en ti primero? Platícanos. ¿Tienes algún mentor que tú hayas dicho, él me ayudó? Sí, fíjate, es una persona que pocas veces he podido agradecerle. Era mi gerente, se llama Miguel Juárez. Y son cosas, acciones que se llevan a cabo y que a veces tú no te das cuenta qué tanto significa para esa persona. Pero él fue el que me llevó a una agencia de coches, porque él se enteró que yo quería comprar un coche de 20,000 pesos. Yo quería algo viejito, o sea, algo que me moviera, ¿no? Y él me llevó a una agencia y me llevaba a ver coches nuevos. Y yo, que jamás en la vida había comprado con mi dinero, ¿no? De un coche así, no había sucedido, pues yo no lo creía posible. Y menos porque llevaba apenas 6 meses trabajando aquí en Vallarta. Entonces, cuando nos dieron los informes de los precios de los coches, pues yo dije, pues de aquí a que yo junto, pues iba a pasar todavía un buen tiempo, ¿no? Y él dijo, ¿cuánto necesita dar de enganche? Y dice, bueno, de enganche es esto, pero necesita tener crédito. Y como no ha tenido crédito, necesita muchas cosas más. Y él dijo, ¿y si yo te firmo pagarés por él? Y el vendedor puso unos ojos así como... Y como él era cliente de esa agencia, dijo, señor Juárez, pues si usted lo hace sin ningún problema. Y él firmó 12 pagarés ese día para que yo solamente pudiera dar el enganche y saqué mi primer coche nuevo. Wow, no, pues qué nivel de credibilidad. No solamente creyó en ti, sino que puso las manos también ahí al fuego pues ya un tema de dinero, ¿Sí? ¿no? Sí, así es. Wow, pues entonces él desde lejos ya percibía todo el talento y toda la habilidad que ya tenías Algo contigo. vio. ¿Verdad? Algo vio. Sí. ¿Y qué mentalidad crees que te ayudó a seguir, Héctor? Yo creo que la prueba más importante fue esa, darme cuenta que yo podía hacer el trabajo. Eso me dio confianza, me hizo fortalecer mi convicción que había tenido desde niño, me hizo creer que podía alcanzar lo que yo me propusiera. Y yo creo que esa fue la mentalidad, la determinación a cumplir cada uno de mis sueños en el tiempo que yo lo había planeado. Yo creo que eso fue el tipo de mentalidad. Ya con todo lo que conlleva la disciplina, buenos hábitos y como te decía, el trabajar, el invertir en uno mismo, leer mucho. Yo había leído de historia, pero no había leído de desarrollo personal, inteligencia emocional. O sea, había muchas cosas que para mí eran totalmente nuevas y fue invertirle también en eso, cursos, seminarios y todo. Sí, y que es todo un mundo, ¿verdad? Sí, Todo así un es. mundo súper diverso, autores, libros, videos,
etcétera, Sí, de eventos. que no conoces hasta que ya. Pues a lo que te escucho, Héctor, entonces, más que nada fue tu organización, el tipo de mentalidad. O sea, tú tenías muy bien definido en cuanto a metas, el tiempo, ya lo tenías como por escrito o lo traías como en tu cabeza o cómo era esa organización que ya traías tú. Como yo no era capaz de medir realmente de qué era capaz, porque solo sí venían en papel, ¿sí? Yo te puedo decir, yo soñaba con tener mi primera casa, pero no sabía si le iba a pagar en 10 años, en 5 años o en 3 años. Lo que sí sabía es que yo no quería pagar 20 años una casa. O sea, yo estaba determinado a que si yo compraba mi primera casa, tenía que pagarle el máximo 5 años. Eso era lo que yo ya tenía definido, ¿no? Yo decía que comprar un coche y estarlo pagando 3, 4, 5 años no me iba a permitir a mí enfocarme en otras cosas que quisiera. Entonces, todo eso te puedo decir que yo ya lo tenía definido, pero fue hasta que vi el potencial tanto de esta industria, de la empresa para la que trabajo, ¿sí? Y de lo que yo ya estaba logrando, lo que hizo que ahora sí pudiera fijar tiempos mucho más cortos. Qué Mucho más cortos. importante. Y la verdad es que nadie nos lo había mencionado así tan definido, Héctor, el ponerle plazos a cada cosa y a cada meta. Entonces también ustedes que nos están viendo, pónganos aquí en los comentarios si ya le estás poniendo un plazo a tus metas, a tus objetivos o todavía no. ¿No? Porque esto que pues realmente nos menciona Héctor, que a él lo ha llevado a tener esta carrera exitosa, también se basó en que tú lo planeaste en tanto tiempo que lo ibas a alcanzar. Entonces, Sí. wow, pues muy, muy buen approach. ¿Cómo fue tu transición a liderar equipos? Me llegó por accidente. De verdad, yo estaba bien, yo estaba normal, enfocado en mí y de pronto un día se fue mi jefe. Y la persona que estaba arriba me dijo, oye, ¿quieres hacerte cargo de este equipo? Y sinceramente no lo esperaba. No lo esperaba, ni me veía porque había gente con mucho más tiempo trabajando en la empresa. Yo había de quienes yo seguía aprendiendo. Entonces en mi cabeza iban ellos antes que yo. Y como tú dices, algo vieron en mí, ¿sí? Que aunque yo no estuviera seguro, aunque yo no lo viera en mí mismo, pues me tocó hacerlo. Y yo creo que esa es la etapa donde cambió mi vida, porque pasé de ver por el bienestar personal, ¿sí?, al bienestar común. Me di cuenta que desarrollando a otras personas me iba mejor y fue donde esto se volvió mi pasión. Sí, y qué nivel de inconsciencia, a veces uno no es consciente de cómo te están viendo, ¿verdad? Eso también, a cada una de las personas también, yo siempre les digo, pues mira, tú haz tu mejor, performance porque no sabes quién te está viendo ahí. Y no eres consciente de si lo estás haciendo mejor que tal o tal, pero pues personas como tú, ¿no? Que ya tienen estos puestos, estos rangos, pues de repente se identifican. O sea, aunque vaya empezando, pero dice, trae talento y ya se va acomodando en diferentes áreas. Entonces, si Sí. tú nos estás viendo, no importa que si llevas un mes, un año, lo importante es hacerlo lo mejor posible porque no sabes en qué momento se puede abrir, ¿no? Una oportunidad también Así para ti. es. Ok, ¿y qué aprendiste de tus errores? A lo mejor liderando equipos, ¿tuviste algún error durante el periodo y qué aprendiste? Sí, mira, se aprenden muchas cosas. Y es difícil hablar de los errores. Yo te puedo decir que errores de estrategia, de ejecución, todos los vamos a tener y los seguimos teniendo. Ideas que tú quieres implementar y que crees que van a resultar, no funcionan. No, equipos que tú quieres armar, que crees que te van a dar resultado, no lo dan. O sea, eso te puedo decir cómo se llama gajes del oficio. Yo Sí. creo que los errores que más me han marcado ha sido uno de los primeros fue no saber pintar esa línea de amistad, ¿sí? Porque como yo fui empezando con la ayuda de muchos, para mí
había un gran agradecimiento. Había esa admiración, ¿sí? Y de pronto un día yo me vuelvo su jefe. Me era muy difícil tomar decisiones en cuanto a disciplina, en cuanto a comportamiento, en cuanto al respeto que se tenían entre ellos, ¿no? Y yo creo que uno de los errores más grandes que te puse cometiendo en un principio fue no poder tener ese carácter, ese coraje de juntarlos y decirles, este era yo en este momento, este soy yo ahora. No es que esté crecido, pero si nosotros no entendemos que tenemos que trabajar diferente, ¿sí? Entonces no se van a dar las cosas. Y te digo que fue uno de los errores que más me costaron, porque fue hasta que prácticamente esas relaciones de amistad ya se fueron un poco medio afectadas y empecé a tener gente nueva con la que yo no había creado esos lazos, fue cuando despegó como un cohete. O sea, Sí, o sea, en el punto que marcaste los límites, exacto. fue que ya nada los detuvo como equipo. Eso es lo que, Sí, sí. lo que me Entre el equipo y yo, y entre ellos también. O sea, para mí ha sido muy importante siempre el respeto entre géneros, entre edades, entre antigüedad. O sea, nadie tiene derecho de pasar sobre nadie. Y eso era algo que como que no se tomaba mucho en cuenta, pero yo descubrí que era clave para poder, te digo, subir a otro nivel mucho más rápido. Sí, el marcar esos límites. Muy bien. Y ¿cómo has generado confianza con tu equipo? Digo, a pesar de que sé que tuviste que marcar esos límites, ¿cómo te seguiste manteniendo cercano con ellos? Primero te puedo decir que conociéndolos. Sí, es otra de las cosas que también aprendí. Cuando eres nuevo, quieres armar un equipo y te lanzas por todos los candidatos que puedes, ¿no? Y cuando ya tienes ahí 8 o 10 prospectos, quisieras mantenerlos a todos. Y en lugar de hacer una selección rigurosa, te vuelves permisivo, tolerante, ¿no? Flexible. Bueno, yo lo quería así, pero está bien, ¿no? Entonces te puedo decir como que armando un equipo que a veces no te conviene. Entonces, una de las lecciones más importantes fue conocer a cada uno de los que, y lo sigo haciendo. O sea, yo sí tengo esa convicción de entrevistar a cada persona que va a tener un puesto importante en lo que es el liderazgo. No tiene que ser importante en cuanto a su responsabilidad en cuanto financiera, ¿no? Pero si va a ser de influencia, para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque si lo conoces, lo más que puedes, identificas qué lo mueve. Y sabiendo qué lo mueve, puedes trabajar en conjunto. Yo creo que algo que no te da mucho resultado es querer motivar a alguien a quien no conoces. Para mí esa ha sido como que la clave para armar equipos O fuertes. hacerlo genérico Exacto. también, ¿verdad? Ok. Y entonces, ¿cómo tú identificas como estas motivaciones? ¿Tienes alguna pregunta que tú les hagas muy profunda o nada más qué es lo que te motiva? No, en realidad no les preguntas eso. ¿Qué es lo que te motiva a ti, no? O sea, tampoco soy psicólogo, pero sí trato de desviarlos, de que no sepan qué es lo que estoy buscando. ¿Sí me explico? Para que puedan sincerarse, ¿no? También, porque muchas veces también me imagino si haces la pregunta directa o la gente saca su máximo goal de quiero mi Ferrari cuando ni siquiera ellos mismos saben que lo que quieren es estar cerca de su esposa, de sus hijos, o sea, como esas cosas inconscientes, ¿no? Exacto. Porque a veces la gente también no se conoce tan profundamente para decirlo abiertamente. Así es. Sí, ¿verdad? Eso sí es cierto. También me he dado cuenta, no es tan fácil identificarlo hasta que ya tienes tiempo conociendo a alguien. Sí. Muy bien. ¿Y algún momento retador que hayas tenido en tu carrera, Héctor? Varios, pero ¿te refieres en cuanto a mi equipo o en la carrera o personal?
Pues en cuanto en la industria, o sea, aquí en la empresa, algún momento retador que hayas tenido con tu equipo que tú recuerdes. Bueno, yo creo que una de las heridas más profundas que me tocó tratar de sanar fue la crisis de 2008. Muchos de ustedes ni siquiera han de saber qué sucedió. Los mercados se cayeron. Yo tenía una meta con mis equipos de que hacíamos su vision board y era, ok, no solo se va a ver aquí bonito, sino qué fecha, para cuándo. O sea, yo estaba muy obsesionado en que cada quien viera el resultado de trabajar conmigo, trabajar en esta empresa, o sea, trabajar por su familia, por sus objetivos. Cuando sucede eso, el turismo en Vallarta se cae de una manera terrible. Y, y al final, el tener tantos chavos, varios, muchos que estaban endeudados con casas, con departamentos, con coches, que habían sido producto de esa motivación que yo les había dado, híjole, sí fue todo un reto. Porque gracias a Dios no hubo nadie que me dijera por tu culpa, pero sí veía en sus ojos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora cómo pago? Y gracias a Dios salimos todos. Te puedo decir que nadie perdió su casa, nadie perdió. Personalmente, yo también estaba comprando 2 casas más. O sea, realmente estaba yo en la misma situación que ellos. Pero al final fue cambiar la mentalidad de que si necesitaba cierto esfuerzo para obtener un resultado, teníamos que reforzarlo. Tenía que ser el doble, el triple de esfuerzo. Quizás el resultado no era el mismo. Quizás solo teníamos la mitad. Pero no podíamos seguir trabajando al ritmo que lo hacíamos porque entonces no iba a funcionar. Entonces yo considero eso uno de los retos más grandes porque emocionalmente se afectó demasiado al equipo y personalmente yo me sentía responsable de que ellos estuvieran pasando por eso. Y al final fue menos crítico de lo que en ese momento se imaginaba. Sí. ¿Y cuánto tiempo duró aprox? Pues yo siempre digo es que hay cierto límite entre lo que nosotros podemos hacer. Como ser humano puedes ver las opciones y dices, es que no hay forma de llegar hasta aquel lado. Pero cosas extrañas, cosas que no tienen explicación suceden cuando tú de verdad dices, lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Me acuerdo que llegó una persona que por accidente terminó en una presentación y cuando salió tuvo una situación con uno de sus tours, total que yo lo fui a ayudar y empezamos a platicar y yo le dije que estaba pasando por esa situación y me dijo, ¿y como cuánto dinero necesitan? Y yo, no sé, lo de 2 mensualidades, 3 mensualidades. Y me dijo, hazme una lista de los que más necesiten. Yo les voy a prestar. Y yo no me podía creer. Yo creí que eso era algo que o me iba a salir con algo raro, algo extraño, ¿no? ¿Cuál es el gancho? ¿Cuál es el gancho, no? Por eso hay otras chiquitas que no me ha dicho esta persona. Y no. O sea, yo te puedo decir que hubo alguien que sí necesitaba, no sé, casi $25,000. Era el que más necesitaba porque si no iba a perder su casa. Y se los prestó. Se los prestó. Y sin nada de que me van a pagar intereses, nada, solamente sí, fue el compromiso de que yo me iba a asegurar de que todos pagaran eso. Y sí, o sea, pasan cosas que te digo, no las esperas. Siempre y cuando estés con tu mente, o tú cómo consideras pues esa parte, o qué tipo de mentalidad, porque pues esos retos no acaban, ¿no? Esa fue la crisis del 2008, pero ahorita en 2026 seguimos teniendo retos que la misma fórmula supongo que hay que aplicar. Sí, pero sabes, eso es lo que trae consigo una crisis de ese tipo. O sea, cuando viene COVID, no te voy a decir que yo ya estaba entrenado y estaba listo para un COVID, porque nadie estaba listo para eso. Pero te puedo decir que de no haber vivido esa experiencia en 2008,
quizá no hubiésemos respondido tan rápido como respondimos con otro producto. Ujú. ¿Y qué mentalidad tú les recomendarías que tuvieran los que nos ven ante esos retos tan grandes económicos que a veces hay o sociales? En mentalidad, aunque todo el mundo te dice que es positiva, yo siempre digo que debes tener una mentalidad realista. La mentalidad positiva es creer que algo como lo que te acabo de compartir va a suceder. Que alguien va a llegar y te dice, ¿cuánto necesitas? Yo te presto. Esa es una actitud positiva. Algo bueno me va a suceder. Una mentalidad realista es, estoy en esta situación y analizas cuáles son tus opciones para salir de él. Y las que tú puedes controlar, ¿sí? Son las que van a tomar el 100% de tu atención y de tu esfuerzo. Ese es el tipo de mentalidad. Cuando tú te enfocas en obtener una solución a un problema y realmente haces todo lo que está en tus manos, todo lo que está en tu ser, es cuando suceden coincidencias, cuando pasan cosas que no tienen explicación. Ujú. Cuando tú no lo haces de esa forma, por más que lances mensajes al universo, no te sucede. No te llega No te la llega. magia como tal, pero sí los pasos hacia cómo solucionarlo, que Exacto. eso es lo que mencionas, ¿verdad? Bueno, pues ya saben, porque esos retos no se van a acabar, No. ¿verdad? No. De algo estamos seguros, eso no. Va No a continuar. sabemos si va a ser cada año, meses, y más si estás en la industria de las ventas, como todo esto nuevo que sucede y que es una evolución también, ¿no? De diferentes Sí. cosas. Muy bien. ¿Y qué hábitos son los que te llevaron al éxito, Héctor? También lo digo siempre que voy a cualquier lugar. Empieza por levantarte temprano. Levantarte temprano te va a dar una ventaja sobre los demás increíble. Si te levantas 4:45 de la mañana y a las 5 ya estás listo para empezar tu rutina, ya sea ejercicio, sea meditación, sea preparar tu día, alguien que apenas se está levantando a las 7, tú ya le llevas 2 horas de ventaja. 2 horas por 30 días son 60 horas de ventaja. 60 horas que no solo estás sentado en una silla esperando el amanecer. Son 60 horas en las que tú te estás preparando física, mental o emocionalmente. Entonces, el primero, te digo, sí, es levantarte temprano, sí, con un plan para aprovechar tu mañana. Segundo, la disciplina. La disciplina es saber que aunque no tengas que no tengas ganas de hacer las cosas, las tienes que hacer y las haces. Tener la disciplina, mantener tus buenos hábitos, mantener los hábitos que sabes que no te han llevado a nada bueno, alejados de ti. Y yo creo que uno muy importante es mantenerte siempre alerta de las influencias que te pueden hacer daño. Yo creo que esos son los hábitos que a mí me han ayudado mucho. ¿Y por qué digo alerta? Porque no siempre vienen con la máscara de maldad. A veces parecen influencias buenas, a veces parecen influencias que te quieren ayudar, a veces parecen influencias que te quieren conocer o que te admiran, ¿no? Llegan con esa máscara. Pero tienes que estar muy alerta porque tarde o temprano tú te das cuenta hacia dónde te está llevando esa persona con sus pláticas, con sus ideas, con sus malos hábitos, ¿sí? Con sus costumbres. Y eso es lo que tú debes estar muy, muy atento, muy atenta para poder decir, ¿sabes qué? Esto no es lo que yo quiero. Esto no va a llevar a donde yo quiero. Sí, qué cañón y qué completo también, porque ahora sí que todo el mapa de cómo tener buenos hábitos, ya aquí Héctor nos los ha mencionado. La verdad es que sí, ha estado muy, muy completo, muchos mensajes y highlights muy importantes que todos aquí se pueden llevar y aplicar en su vida, sobre todo muy aterrizados. Nada de que la ley del secreto, aquí nada de eso, ¿verdad? Filosofía, no. Muy bien. Y muy bien. ¿Y qué papel dirías tú que, bueno, la disciplina dices que ha sido fundamental en tu vida, ¿verdad? Sí.
¿Tú crees que la disciplina sea el papel más importante que has tenido que jugar a tu vida? Pues al tener ya tantos años haciendo esto, y no solo te lo voy a decir yo, te lo voy a decir cualquiera que ya tenga más o menos una edad o mayor a la mía, sí hay un cambio muy, muy importante entre generaciones. Como quizá algunos saben, muchos deben saber, sí, después de una Segunda Guerra Mundial se crea una generación que trabaja duro porque no quiere volver a vivir lo que vivieron sus padres o lo que vivieron ellos cuando son niños, ¿no? Entonces se vuelven una generación decidida a tener un estilo de vida bueno basado en el trabajo. Pero eso, tú sabes, crea hijos que prácticamente tienen más comunidades que los padres, no se tienen que esforzar tanto como los padres y piensan que las cosas no cuestan tanto trabajo conseguirse. Pero tarde o temprano esa generación sale a buscar trabajo. Y de alguna manera, con la tecnología, con nuevas formas de pensar y nuevas formas, nuevos procesos, sí es cierto, a veces los resultados se obtienen más fácil. Tú puedes tener a alguien que estudió 10, 15 años para finalmente lograr un resultado y llega alguien de otra generación que en un año Y te lo pueda y corta el camino. corte el camino, ¿no? Entonces no puedes decir que uno está mal por hacerlo más fácil o más práctico y compararlo con el otro y decir que este vale más. ¿Sí me explico? Que un método es el correcto, pues cada quien tiene su método con sus propias habilidades. Pero sí es muy importante destacar que actualmente sí ya hay como una distorsión muy, muy fuerte respecto a lo que se va a obtener con el esfuerzo que se le da. ¿A qué me refiero? Todas las redes sociales, toda esa corriente de decir, yo me voy a convertir en youtuber, yo me voy a convertir en esto, y tomamos ejemplos que muchas veces sabemos que son falsos, ¿no? Como ídolos que han logrado lo que nuestros padres, abuelos y 5 generaciones soñaron juntos en tan solo 2, 3 años. ¿Por qué? Porque tienen no sé cuántos millones de seguidores y esto. Y creo yo que eso sí debe provocarnos tener una alerta, ¿sí? Y no caer en esa influencia. La disciplina es, aunque tú creas que vas a hacerlo en la vida sin tanto esfuerzo, debes levantarte temprano. Si no eres de levantarte temprano porque dijo esto que lo tienes que hacer y no te va a ir, no es eso. Pero si tú te levantas temprano, ¿sí? Puedes, te digo, empezar de otra manera. Si no te levantas temprano, al menos empieza tu día. No te quedes en la cama, no te quedes en pijama, no te quedes durmiendo, ¿sí? Hasta tarde. ¿Por qué? Porque te la pasaste hasta las 3, 4, 5 de la mañana en el celular, en la computadora, ¿no? Entonces, por eso sí te puedo decir que creo que es muy importante que, sin importar tu edad, sí mantengas ciertos hábitos. Porque como tú lo dijiste ahorita, nunca sabes qué va a pasar. Pero lo que sí tenemos seguro es que nada va a estar igual. Y probablemente va a ser más fácil o más difícil. Todos sabemos que las cosas se vuelven cada vez más difíciles. Sí, híjole. Y pues básicamente no hay shortcuts, no hay, o sea, o agarras el camino rocalloso para llegar, o si no, pues puede ser falso, Sí, o sea, ¿no? sí hay quienes lo logran, uno en 1 millón, uno en 10 millones, pero no puedes estar esperando que tu vida va a funcionar alrededor del éxito de alguien que solamente representa una posibilidad, digo, en 10 millones. Sí, totalmente, Héctor. Ay, pues muchas gracias. Y ya nada más nos quedan 2 preguntas. Sí, claro, dime. Coméntanos qué le dirías a alguien que va empezando desde cero. Le diría que un día que no esté con nadie, que no tenga nada que lo distraiga ni nada que lo obligue a estar pensando en otra cosa, se tome 1 hora. 1 hora máximo. Tome ya sea una hoja de papel, tome su computadora, ¿sí? Y se ponga ya sea a escribir o a describir cómo es la vida que quiere vivir.
sería el consejo que te doy. Es increíble también la cantidad de personas que se levantan, trabajan, se cansan, regresan, cobran, no les alcanza, no pueden pagar y todo, y se pasó su vida. Y llegan a un punto de vejez donde necesitan trabajar o necesitan que sus hijos los apoyen. Y muchas veces, cuando he tenido la oportunidad de preguntarle a personas así, ¿por qué están viviendo eso? Me contestan que ellos nunca se imaginaron de otra manera. No es que la gente se predisponga a vivir así su vejez, es que no se tomaron el tiempo de visualizar su vejez. Y yo creo que en un mundo donde está difícil encontrar a qué te vas a dedicar, que si esto te va a servir, que si vas realmente a lograr, realmente, como no tienes nada seguro, lo que sí puedes hacer para empezar es visualizarte qué tipo de madurez o de vejez quieres tener. ¿Quieres tener lo que necesitas y que tu familia te busque por los momentos que pueda pasar contigo? ¿O quieres ser el típico que está rondando entre casa y ninguno de sus hijos quiere que esté ahí ya? Yo creo que sería el consejo que le doy, porque cuando tú haces ese ejercicio, automáticamente hay algo pequeñito, es una semilla que entra aquí, pero entra acá. Sí. Y cuando eso sucede, empiezas a destacarte de los demás. Cómo hablas, cómo tratas a otros, cómo cuidas tu dinero, cómo cuidas tu tiempo, cómo cuidas de las personas que aman, todo se vuelve diferente. Porque tú ya tienes una brújula, tú ya tienes un punto. Que a lo mejor ese punto está en 30, 40, 50 años, no sé. Pero ya sabes exactamente a ese punto es al que quieres llegar. Y entonces todo lo que haces hoy va encaminado a llegar allá. El norte, ¿verdad? Exactamente. Totalmente. Entonces, ya saben, los que nos están viendo, ya está la recomendación de Héctor que se tomen esa hora. No importa la edad, ¿verdad, Héctor? No importa. El punto es tomarse ese tiempo para poder visualizar hacia dónde quieres que vaya tu vida, si no quieres que las circunstancias te agarren donde no quieres. Y te lleven y te dejen a donde ni siquiera pensabas que ¿Verdad? Claro que Ok, sí. perfecto. Héctor, y también hemos tenido invitados anteriormente y les hemos hecho esta pregunta de qué les gustaría preguntarte a ti a cuando ya te tuviéramos aquí presente en el podcast. Y esta pregunta la hizo Juancho desde la vez que le tocó a él. Okay. Entonces, esta pregunta es, ¿qué le dirías al Héctor del pasado que apenas iba empezando y que todavía no sabía lo que el futuro le iba a deparar en esta industria turística? ¿Qué le dirías? Le diría gracias por haber soñado tan grande. Muy bien, muy conectado con lo que acabamos de mencionar también Sí. de la visualización. Muy bien, pues durante todo este episodio hemos aprendido lecciones súper valiosas desde visualización, que es lo que acabamos de mencionar. También hemos aprendido cómo tú puedas llevar bien estructurada tu carrera, visualizándote en qué periodo lo quieres lograr y también perteneciendo al grupo de las 5 AM, ¿verdad? Al Así club. es, al club de las Al club de 5 las AM. 5 AM para poder llevar esta ventaja competitiva y entre otras lecciones más, porque la verdad que sí, fueron bastantes durante todo ese tiempo. Ahí ponnos en los comentarios cuál fue la que más te gustó de la que nos comentó Héctor, cuál es la que más te deja marcado y te ayuda también para seguir creciendo en esta carrera. Y muchas gracias, Héctor, nuevamente por haber aceptado nuestra invitación al podcast. Estamos muy contentos que te hayamos tenido aquí con nosotros. Gracias a ti, Violeta, por la invitación. Sí, Muchas gracias a todos también por allá que nos están viendo. No olviden suscribirse porque así como hoy tuvimos a Héctor, también vamos a estar teniendo todos estos mensajes que te ayudan al día y también que hay que estar renovando ese conocimiento y esa motivación constantemente. Así que nos vemos en el siguiente episodio.